Simplement donar la benvinguda, la bienvenida a tothom que està en aquests moments connectat en aquest acte de la Setmana de l'Antropologia. En nom de la Junta de l'ICA, jo parlo en nom de la Junta de l'ICA, només per donar la benvinguda a totes les persones que s'han connectat. De aquí de fora, ara comentàvem que l'acte serà en bilingüe. Bienvenida a todo el mundo que no entiende también el catalán, que no se preocupen, que cuando empiece el acto enseguida va a pasar a ser en castellano. Simplement donar la benvinguda i agrair sobretot a les organitzadores d'aquesta taula rodona, d'un tema tan interessant com aquest, que és l'antropologia i l'educació, quina relació hi ha i què podem fer des de l'antropologia amb l'educació, que formen part o està organitzat per un grup de l'ICA, un grup de recerca que és molt nou, em sembla que és d'aquest any mateix, que justament està centrat i és el nom és Antropologia i Educació. Jo només volia donar la benvinguda i donar les gràcies a tots els assistents i sobretot al grup. Recordar que la setmana continua amb molts més actes. Hay semana para hasta el viernes, hay cosas en las semanas. Podeu mirar-vos el programa. Jo mateixa em sap greu, però a les 6 us hauré de deixar perquè hauré d'estar en un altre dels actes que organitzem a la setmana. Hem organitzat tantes coses que en tenim diverses al mateix dia, gairebé a la mateixa hora. I aprofitar també, pels que encara no ho sapigueu, vaig a posar la falca publicitària, que durant la Setmana de l'Antropologia, si us voleu fer socis o sòcies i encara no ho sou, hi ha un descompte del 20% en la quota de socis de l'ICA. Per tant, aprofiteu la setmana fantàstica de l'antropologia que estem fent aquesta setmana. No tinc res més a dir que donar-vos les gràcies i dono la paraula al grup que presenta l'activitat. Merci. Bueno, muchas gracias, Montserrat. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por participar. Soy Mamen Salcedo, miembro del grupo de investigación del ICA Antropología y Educación. También está mi compañera Miriam Navarro, aunque aparece con mi mismo nombre en pantalla. Pero bueno, queríamos simplemente, voy a hacer una pequeña explicación de cómo será la sesión. Y ya daremos paso enseguida al contenido. Mirad, ahí hemos querido, para abordar este diálogo sobre educación y antropología, más en este contexto, hemos querido recoger las voces de las principales protagonistas. Es por ello que en la primera parte de la sesión escucharéis los testimonios y las entrevistas que mi compañera Miriam Navarro ha realizado a diferentes personas, una antropóloga y docente de secundaria, una madre y una adolescente, alumna también de un instituto público, y también una terapeuta especializada en infancia y adolescencia que interviene en el ámbito educativo. Entonces, esta primera parte tenemos las entrevistas grabadas, pero también tenemos la oportunidad de tener a Undina y a su hija Ona en directo para que Miriam Navarro pueda entrevistarlas. Pues toda esta primera parte se combinará estas entrevistas bien grabadas o en directo y podréis hacer preguntas, comentarios a través del chat. Os pedimos que en esta primera parte mantengáis vuestros micrófonos silenciados. Pero una vez acabe esta parte, con todos los comentarios que habéis hecho en el chat, abriremos un diálogo en el que compartiremos aquellas opiniones, cuestiones que nos ha emergido y nos ha sugerido estas entrevistas. Por lo tanto, no solamente yo recogeré todas vuestras aportaciones a través del chat, sino que además podéis tomar la voz y activar vuestro micrófono pidiendo la palabra a través del icono de levantar mano. Y sin más dilación, paso la palabra a mi compañera Miriam Navarro y procedemos ya a compartir estas apasionantes voces. Pues muchas gracias, Mamen Salcedo. ¿Me oís bien, verdad? Sí, perfecto. Pues estamos aquí precisamente aprovechando la Semana de la Antropología para conjugar diferentes voces y diferentes perspectivas sobre algo que nos ocupa y nos preocupa a la mayoría de las personas. Y la verdad es que desde la educación queremos plantear
4 preguntas con perspectiva antropológica. Estas preguntas se basan primero en ver qué es la educación para cada uno de nosotros y de nosotras, y después cómo en estos momentos que estamos viviendo nos está afectando todos estos cambios drásticos que se enfocan mucho en la escuela y también nos impactan en el día a día, tanto en nuestras rutinas como en la manera en que tenemos de acercarnos a ellas. Y por último queremos plantear propuestas desde donde nosotras estamos. La idea de unir las voces de una docente, una alumna, una madre y una terapeuta nos va a dar puntos de vista y acercamientos desde diferentes ángulos. Y por eso lo que vamos a hacer es presentaros estos testimonios y después entrelazarlos con esa perspectiva antropológica de observar, de analizar y de interpretar lo que está sucediendo. Y ya sin más, yo creo que pasaríamos a presentar a Maite Marín. Maite Marín, ella es docente y tenemos la suerte de que es antropóloga y tiene esa mirada que, aunque no está centrada en el análisis de la educación, en sí tiene esa perspectiva de pasarle ese filtro desde la antropología. Y yo creo que sin más, Maite, vamos a pasar a escuchar a Maite Mamen. Estupendo. Un momento. Con las que yo trabajo. Para mí lo fue cuando yo fui a la escuela a sacar como en relevancia, ofrecer posibilidades a los chicos y chicas con las que yo trabajo. Para mí lo fue cuando yo fui a la escuela. Para mí la escuela fue un espacio, un lugar donde se me abrieron horizontes, y entonces para mí lo que intento yo hacer, ¿no?, cuando enseño o intento en las clases es eso, ¿no?, es ofrecer nuevas miradas o nuevas perspectivas y acompañar también a que lo que ya son los chicos y las chicas, ¿no?, poderlo sacar como en relevancia, ¿no?, como pulir muchas cosas y que emerja lo que ellos ya son, ¿no? Y también, sobre todo, para mí es diálogo de experiencias, ¿no? Yo soy antropóloga, ¿no? Hablábamos, me decías antes, me presentabas como antropóloga, pero me encantaría, yo no he estado trabajando como antropóloga en espacios de educación, ¿no? Yo vengo de haber trabajado en otros lugares y con otros temas, y entonces ahora me metí en la profesión de educar, y me encantaría hacer antropología de estos espacios en los que yo ahora estoy en un papel, ¿no?, no de antropóloga, sino de enseñante, ¿no?, de educadora. Entonces, claro, y antes de la pandemia muchas veces me planteaba la educación como un espacio de reproducción de las desigualdades, ¿no? Donde, claro, yo los primeros meses fue para mí un shock, ¿no? Porque decía, ostras, muchas veces tenía la sensación de que la desigualdad se encarnaba también en la escuela, ¿no?, de una manera, en el instituto, ¿no?, de una manera muy bestia, porque no hay recursos para trabajar con la gente que no tiene acceso pues eso, a ordenadores o a clases de refuerzo, y que vienen muchas veces con mochilas y con backgrounds que no son los mismos, ¿no? Cuando llegan allá, las situaciones de partida son tan diferentes y tan desiguales que yo muchas veces siento que el instituto lo que hacía era no solo reproducir, sino a veces incluso aumentar. Claro, con la pandemia esto se ha multiplicado. Para mí sí que ha habido ahí todavía un aumento de la brecha. Y también porque para mí el aula, a pesar de todo, es un espacio, no deja de ser un espacio de convivencia de chicos y chicas, donde se cruzan experiencias, donde se intercambian relaciones, donde los chicos y chicas se enamoran a pesar de las diferencias, ¿no? Los chicos y chicas hacen bromas, comparten un mundo, y todo eso desapareció durante la pandemia. Y claro, nos volvimos todos átomos, ¿no? Nos atomizamos de una forma brutal, y en el contexto de dar clases, ¿no?, en
a través de la pantalla, claro, todos nos volvimos pantallas y desaparecía todo ese contexto, ¿no? Entonces, para mí sí que, de alguna manera, eso se abrió por un lado la desigualdad, se perdió la relación que muchas veces hace que la comunicación, el diálogo y la educación sea posible, ¿no? Todo este contexto desaparecía. Entonces, muchas veces yo estaba dando clases y habían letras, ¿no? En vez de personas, porque se iban borrando, ¿no? Se iban desapareciendo, ¿no? Las caras, porque, claro, integraban incluso las clases en una cotidianidad, ¿no? Se volvían las clases parte de, yo qué sé, pues estar haciendo otras cosas, y bueno, se fue todo diluyendo, ¿no? Por otro lado, también la llegada de todo esto fue como, o sea, no hubo un tránsito, pasamos del aula a la pantalla en 3 días, ¿no? Entonces fue un choque como de situaciones que yo todavía creo que no hemos procesado, ¿no? Estamos en un momento bueno, necesitamos tiempo para procesar todo esto. Y por otro lado, luego de la llegada en septiembre de las clases con todos estos protocolos COVID, con todas estas restricciones, ¿no? Y todo este control de cuerpos y control del espacio, pues también para mí está siendo como muy violento, ¿no? Ha sido desde el minuto 0, ¿no? Ha sido como, bueno, cómo controlar a todos los chicos, ¿no? Y cómo volverlos, o sea, claro, porque todo el rato se está hablando de la distancia social, justamente cuando el aula lo que es, ¿no? Es un espacio de convivencia, ¿no? Entonces eso es como una contradicción. Y entonces estamos nosotros como gestores de esa distancia social, ¿no? Y por eso las filas, los espacios segregados, los grupos segregados, ¿no? Bueno, es como anti-aula, anti lo que normalmente se hace. Lo mejor que tenían, siempre los chicos dicen, lo mejor que tiene el instituto es ir al patio, ¿no? Es lo que todo el mundo quiere, ir al patio, quiere ir a... Claro, entonces eso lo hemos vuelto también un espacio, ¿no? Que tienen que estar con la distancia, con la mascarilla. Bueno, es como que yo creo que las partes buenas de la escuela, del instituto, han desaparecido también, ¿no? Y cómo eso se ha ido normalizando también, ¿no? Como en estos 2 meses se han ido normalizando todos estos procesos. Día a día, bueno, es muy extenso, ¿no? Todas estas rutinas. Pero claro, desde la entrada, desde la llegada, o sea, ya llegamos todos en espacios diferentes. O sea, por ejemplo, en nuestro instituto, que es un instituto grande con muchas líneas, ya solo nos juntamos, o sea, solo el acceso es segundo, primero, ¿no? Todos los cursos acceden desde espacios diferentes. Luego acceden en filas, ¿no? Y cuando se entra en filas se tienen que ay, se me ha ido la palabra, se tienen que las manos. Sí, desinfectar, ¿no? Sería. Desinfectar, ahora iba a decir desinfectar las manos, sí. Desinfectar. Cada uno se tiene que sentar en una mesa solitario, ¿no? Cada uno en una mesa única, porque antigua, ¿no? En los años anteriores pues, lo que hacíamos era a veces teníamos las mesas de A2 o a veces se podían organizar de otras maneras, ¿no? No, ahora está todo el mundo en una mesa solo, representa que no se pueden tocar las cosas, no se puede compartir nada, no sé, bueno. Y poco a poco, todas estas rutinas así, todos estos rituales tan asfixiantes se han ido un poco flexibilizando a medida que han ido pasando los días y hemos visto que tampoco había tanta incidencia, ¿no? Pero sí que hay una especie de control que atraviesa, ¿no? Totalmente el instituto ahora y que, por ejemplo, en el tema de las incidencias se ha incluido, ¿no? El tema de la incidencia COVID como o sea, si hay alguien que viola, ¿no? la normativa, el protocolo COVID, se puede marcarle como incidencia que le llegara a casa, ¿no? Como en falta. Entonces, bueno, sí que lo que ha pasado es eso, ¿no? Que toda una instrumentalización de toda la cuestión del orden, de la cuestión del control de los cuerpos se ha normalizado y
Y claro, y eso también ha generado más violencia también, o sea, o más agresividad por parte de los chicos, ¿no? O sea, a pesar de que lo han integrado de la mejor manera posible, para mí, ¿no? Sí que es cierto que para muchos está siendo muy agresivo, ¿no? Y bueno, yo lo vivo también como una agresividad, ¿no? Hacia lo que sería la naturaleza del espacio, ¿no? Que es un espacio de convivencia, de compartir, de repente estamos ahí todos en un aislamiento, ¿no? En un aislamiento que es como antinatural, entre comillas, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, los próximos meses, ¿no? Porque sí que está siendo un poco difícil de gestionar y bueno, los chicos y las chicas también están un poco cansados. Para mí sería, por un lado, problematizar la situación con los chicos y las chicas, ¿no? En el sentido de que esta situación que nos ha desbordado a todos pues sea vista un poco desde la distancia y desde una mirada crítica, ¿sí? Desde no asumir y ya está. Yo creo que es necesario tener otro tipo de lecturas y otro tipo de miradas y bueno, y eso un poco sí plantearlo desde el aula. Por otro lado, también con los compañeros, buscar espacios de cuidado y buscar espacios de poder hablar de todo esto, porque muchas veces estamos ahí en la presión, y la ausencia, ¿no? de estos espacios en blanco se vuelve como algo muy difícil de vivir. Y por otro lado también eso, ¿no? Tener una relación de pugna, ¿no? También contra una institución, porque muchas veces bueno, ¿no? Estamos con la sensación de, ¡buah!, ¿no? de que nos ha caído desde arriba toda esta, toda esta necesidad de haber de controlar, ¿no? Y bueno, y cuestionarlo, ¿no? Y poder, desde nuestra posición, poder cuestionar hacia arriba lo que está pasando, ¿no? Que es muy grave, ¿no? Bueno, pues este ha sido el primer testimonio, el primer fragmento que tuvimos oportunidad de conocer. Se trata de Maite Marín. Maite Marín, además de una colega antropóloga, es actualmente docente en un instituto de secundaria en Cataluña. Y bueno, pues tuvo pues bueno, la generosidad de ofrecernos este testimonio. Y Miriam, damos paso también ahora a Undina y a Ona, si las presentas. Sí, muchísimas gracias, Mamen. Estamos ahora en la idea de recoger la vivencia. Lo que también queremos transmitiros es que las personas que van a hablar en este caso no son representantes de nada más que de sí mismas, y lo que recogemos son sus expectativas, sus preocupaciones, sus vivencias, sus puntos de vista, que nos permiten a partir de aquí abordar la cuestión con más cuerpo, ¿no? Con más perspectiva. Y desde aquí, Ondina y Ona, bienvenidas. Muchísimas gracias por participar y por acompañarnos. Hola, gracias a vosotras por invitarnos. Bienvenidas. Mira, estábamos retomando, ¿no? la idea, hay muchas ideas que ha lanzado Maite y desde aquí os compartimos las mismas preguntas. ¿Qué es para vosotras la educación? Si queréis empezamos primero por ti, Ondina, después pasamos a Ona. También os avanzo que Ona no va a aparecer en imagen, pero sí vais a poder oír su voz, ¿de acuerdo? Entonces cuando Ona intervenga veréis una pantalla sin la cámara, ¿de acuerdo? Pues para vosotras, ¿qué es la educación, Ondina? Cuéntanos. Bueno, para mí es la base de todo, ¿no? O sea, son las herramientas que tú les vas a dar a tus hijos, para, tanto en la escuela como en casa, para luego desenvolverse y tener una vida chula y plena y en condiciones y con lo que les guste. Y
O sea, y para que sean unas personas que sepan convivir y sepan desenvolverse, vamos, o sea, que es, bueno, lo más importante prácticamente, después del cariño, por supuesto, o sea, educación y cariño y todo junto, ¿no? Eso es, básicamente. Sí, y para ti, Ona, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo planteas? Desde tu día a día, desde lo que consideras que es importante para ti en la educación. Bueno, desde mi punto de vista considero que la educación es una herramienta que nos están transmitiendo tanto desde casa como en el instituto para que al día de mañana podamos tener unos valores hacia el mundo. Os comento que Ona aparece como alumna de tercero de ESO en el cartel y es alumna de cuarto de ESO. También quería aclarar este tema porque también hay un cambio, ¿no? Y lo está viviendo este momento también en su adolescencia, que eso yo no sé cómo tú también lo incorporas, Ona. Te lo digo porque retomamos la siguiente pregunta contigo, si te parece, y desde ahí podemos pasar a preguntarnos por las inquietudes que a ti te supone la pandemia en estos momentos y cómo impacta en ese día a día tuyo. Pues la verdad que está siendo una situación un poco difícil, ya que tienes el miedo de que eres una de las que más posibilidad tienes de llevar el virus a casa, porque estás en contacto con mucha gente, aunque haya las medidas de seguridad. Y es una situación muy violenta, porque pasó de repente de todo a nada y llegar al instituto y simplemente verle los ojos a la gente. No hay ningún tipo de expresión y no hay ningún tipo de contacto. Claro, no puedes abrazarte, no puedes saludar a nadie y totalmente es muy raro todo. Aparte de que ahora en invierno uno de los protocolos es que requiere que hay que estar con todo abierto y claro, también en invierno ya se está empezando a pasar bastante mal porque claro, tantas horas seguidas con la mascarilla, tú no prestas la atención que te requieren. Entonces, claro. Pues, Ondina, ¿a ti qué te parece el tema de estos impactos los impactos que está recogiendo ONA? ¿Tú cómo los vives desde el acompañamiento, ¿no? Desde ese día a día? ¿Qué inquietudes te supone la pandemia? Bueno, lo primero, que no sé yo a su edad cómo lo hubiera podido aguantar. No sé a su edad cómo lo hubiera hecho si con 15 años nos hubiera pasado esto. Y claro, yo en principio, lo de ir a la escuela, para mí fue pánico, de decir, bueno, abren los institutos tal como estamos, pánico teniendo en cuenta que, o sea, que la educación en el instituto es súper importante, o sea, la de casa, pero la del instituto, o sea, necesitan ir al instituto, necesitan no solo para aprender pues, las matemáticas, las asignaturas y todo, sino por lo que decimos, ¿no? Porque es un aprendizaje para desenvolverse, para hacerse adultos, para todos. Es un tiempo que tienen que vivir sí o sí. Entonces, primero, por mi parte, el pánico de decir, bueno, vale, la estás exponiendo a un virus. Por otra parte, la contradicción de que, bueno, pero tienes que dejarla ir, no puedes tampoco, porque es tan malo que se pusiera enferma del COVID, por ejemplo, como que se quedara sola en casa, sin amigos, sin ver a nadie. O sea, claro, es muy complicado realmente, es muy complicado. Es muy complicado, de verdad. O sea, las contradicciones, ¿no? Como madre que tienes de, bueno, por un lado la proteges de la enfermedad, por otra, si te quedas en casa, la desproteges, o sea, la dejas sin lo que ella necesita en estos momentos, que es su grupo, sus profesores, su fuera de casa, fuera de padres, sus conversaciones con sus amigos, todo, ¿sabes? Entonces es muy complicado. Yo realmente, mis primeros días fueron de pánico. Total. Y Ondina, desde ahí, las rutinas del día a día, como ya lo has avanzado un poquito, pero no sé si quieres destacar alguna cosa más sobre ese cambio en tus rutinas del día a día.
Hombre, las rutinas es que ha cambiado totalmente. O sea, ha cambiado todo. Primero en casa porque estamos bastante aislados. Las relaciones sociales de los adultos también se han terminado. Ella pues tiene un poquito más porque realmente entendemos que para ella sí que es más necesario. Entonces tiene el fin de semana, un par o 3 de horas para irse con sus 2 o 3 amigas de grupo, ¿vale? Pero claro, es estar todo el rato encima de ella también, ¿sabes? O sea, es como volver a enseñarles un poco a andar, ¿no? Cuando no les toca, porque claro, es lávate las manos, ponte la mascarita, no compartas, cuando le has enseñado a compartir, bueno, una serie de cosas que es como totalmente nuevo, es como algo que no toca además, ¿no? Digamos, a su edad, volver a enseñar alguna cosa así, creo yo. Pero bueno, es lo que Pasamos a Ona con esta misma pregunta. Ona, este día a día que también avanzabas, estas rutinas que ves que impactas en la relación, ¿cómo las sientes? ¿Cómo las vives? Pues la verdad es que es muy diferente porque desde un principio de tener ganas de ir al instituto, ya no solo a estudiar, sino a verte con tus amigos, a relacionarte, a jugar, bueno, a hacer lo que toca, a decir, vale, tengo ganas de ir al instituto, pero es que piensas en que tienes que estar 6 horas con la mascarilla, todo el rato controlando de no tocar con nadie, no compartir, no acercarte, pues la verdad es que es muy agobiante. Todo el rato tener que desinfectarlo todo, la verdad es que está siendo una situación muy violenta, porque desde un principio, desde pequeños, nos han inculcado los valores de compartir, de ser generoso, de apoyaros unos en otros, de, bueno, pues esto, a no toques, no compartas, no dejes, entonces, claro. ¿Y se te ocurre alguna propuesta que puedas hacer para poder, no sé, hacerte la vida mejor y hacer la vida mejor a quien te rodean en estos momentos, desde donde tú estás, desde tu posición más inmediata? Pues quizá la opción de ir alternando clases presenciales y virtuales. Aunque hacer clases virtuales no tenga nada que ver porque no tienes al profesor cerca, no puedes hacer las mismas dudas ni tienes tanta disponibilidad, pero al menos no te estás exponiendo a tanto riesgo. Y pues claro, hay clases que perfectamente se pueden hacer virtuales, pero como por ejemplo las que son de prácticas y todo esto, pues se puede hacer perfectamente presencial. Entonces, claro, yo creo que pues sería una de las opciones que estaría bien. Me hablabas en la preparación de la entrevista, Ona, también de un apoyo emocional, ¿verdad? Sí, esto es un tema que con el grupo más cercano de amigos hemos hablado, que vale que en el instituto nos están enseñando las asignaturas con la normalidad que se puede, pero creo que lo que requerimos la gente de mi edad, los adolescentes, es que de algún tipo nos enseñen a controlar nuestros sentimientos y las emociones y a que nos hagan entender un poco lo que está pasando, porque no tenemos a nadie que nos esté explicando lo que está pasando en el mundo, las consecuencias que va a tener esto y las secuelas emocionales que estamos teniendo. Y no sabemos gestionar las emociones ahora mismo porque, bueno, que está siendo todo un cambio radical. Muchísimas gracias, Ona. Después os preguntaré si tenéis algo más que hacer, que decirnos y queréis compartirnos en esa relación madre-hija. Y ahora voy a pasar a Ondina y que me... Ondina, si... Ahora. Gracias. Si puedes compartirnos alguna idea que tú tengas de propuesta, alguna desde sí, la bueno, posición donde tú estás también.
Sí, una cosa antes que se me ha olvidado esto de decirme cómo han cambiado las normas. También, claro, ahora estamos, lo que prácticamente íbamos desde que empezó esto es como cortar, ¿sabes? Te vuelves como, no puedes salir, no puedes... Y esto somos los padres también los que lo hacemos, ¿sabes? Y entonces es como que, a ver, que hay que hacerlo, ¿no? Porque es lo que toca, o sea, está claro, ¿no? Pero también es complicado estar todo el rato a un adolescente, tenerle que estar diciendo que no puedes ir a ver a tus amigas, no puedes salir, no puedes venir a dormir, ¿sabes? Esto es muy complicado también, porque en realidad es como si tú a un niño que está gateando y empieza a andar le dices que no puede andar, que tiene que seguir gateando cuando él quiere andar, ¿sabes? Y la sensación que yo tengo es un poco así, ¿no? Como de ogra, que no me gusta, vamos. Que sé que es lo que hay que hacer, pero no me gusta, ¿eh? ¿Vale? Lo digo porque... Y no sé, yo pienso que esto, que primero que hay que ver la manera, o sea, nosotros tenemos mucha suerte porque ONA tiene una clase que son solo 12 alumnos, o sea, somos unos privilegiados, pero en el mismo instituto hay clases que son de 20 y pico alumnos. Entonces, lo primero que yo creo que sería imprescindible es buscar espacios más grandes para que las clases pudieran ser más pequeñas, ¿sabes? Eso sería, o sea, una solución ideal que habría que buscar de donde fuera espacios para que los chicos puedan estar en grupos más pequeños, eso por una parte. Y luego pienso que también sería bueno esto de hacer algunas clases online y otras presenciales, pero también para coger un tiempo, que es lo que explicaba la ONA, o sea, no para enseñarles, sino para que tuvieran alguna manera de tener un espacio ellos para relacionarse, ¿sabes? No ir al instituto para hacer las matemáticas o la física o la química, sino también un espacio en el mismo instituto, que se supone que tiene que ser el sitio seguro, para que ellos pudieran explayarse, ¿sabes? Pues no sé, quizá con un grupo burbuja, pero bueno, de vez en cuando poder tener eso, una clase de risoterapia o de, ¿sabes? De hablar un poco para tener alguna manera que tuvieran ellos un espacio para soltarse. O sea, pero en el instituto, ¿sabes? Creo que debería ser, puesto que creo que es el sitio ideal, ¿no? Entonces sería esto, un poco de clases online, clases prácticas y poner un espacio que ahora mismo tendría que ser como una asignatura obligatoria, ¿sabes? Porque claro, les ha cambiado todo su sistema. Entonces esto hay que enseñarles de alguna manera y dejarles espacio para que puedan eso, no sé, mínimamente tocarse o reírse o de alguna manera segura, por supuesto, pero buscarles una manera, que no sé cuál sería la fórmula. Me gustaría saberlo. Pues muchísimas gracias a las dos. No sé si tenéis algo en común que compartir, alguna cosa que se os quede en el tintero. O más o menos, yo creo que más o menos hemos recogido ya todo, ¿verdad, Mamen? Estamos ya alineándonos y enlazando con ese hilo que se está trazando, ¿no? De manera, entre todas, de manera conjunta. Pues muchísimas gracias, Undina y Ona. Y ahora vamos a pasar a otro testimonio que recogió Miriam. Si nos puedes presentar. Sí, muchas gracias, Mamen. Ahora pasaremos a ver un vídeo que nos trae el testimonio de Alexia Puig. Alexia Puig es una terapeuta especializada en infancia y adolescencia de una línea de terapia que es Somatic Experiencing, que se centra sobre todo en el tratamiento del trauma. Y desde aquí también acabamos con esta construcción del hilo que se construye entre las personas que son todas mujeres y que hemos traído aquí precisamente porque nos interesaba mucho su testimonio y su propuesta de relato. Cuando quieras, Mamen, pasamos al vídeo de Alexia. Estupendo. Os comparto. ¿Cómo queremos vivir la educación en el contexto actual? O sea, ¿cómo la queremos vivir? ¿Qué precio queremos pagar en función de lo que decidamos? Y también, en función de esas decisiones, ¿qué necesitan los niños y las niñas y los adolescentes para sentirse seguros
en un contexto educativo, bueno, en general en la vida, pero en un contexto educativo, ¿qué necesitan para sentirse seguros y estables en un momento vital de incertidumbre? Entonces, lo que yo observo desde mi experiencia como terapeuta es una esencial, como la que veo más primordial ahora mismo para que un niño, una niña, en un contexto de incertidumbre y con unas circunstancias bastante limitantes de movimiento, de llevar una mascarilla, de poca espontaneidad, digamos, lo más importante que yo he observado es el que tengan a un adulto, un cuidador, una cuidadora, sea en la familia, sea en la escuela, que les transmita un sentimiento de seguridad, pero no la seguridad como algo ausente de amenaza, sino una sensación de vínculo, de conexión, de que mientras el adulto, mientras más regulado esté, más conectado, más se haya mirado a sí mismo, mejor está el niño. Y eso va por los padres, por las madres, por los docentes, por todas las personas que estamos en contacto con niños y niñas. Hay niños que si se dan esas circunstancias, es decir, están en un contexto de seguridad emocional, de equilibrio entre esas limitaciones que sí que estamos viviendo todos, que lo van a vivir bien. Lo van a vivir bien dentro de una dificultad. Van a vivir que esto es algo que va a pasar. Van a poder vivir que quizás los adultos, los abuelos también superaron otras situaciones, ¿no? Toda esa comunidad, eso también, esas generaciones, ¿no? que vienen con nosotros, si están ahí, el niño va a estar bien, si esas se dan unas mínimas condiciones de seguridad. Estoy partiendo del hecho de que hay un hogar, de que hay un mínimo, ¿no? De que si no es mucho más difícil. Pero si se da eso, yo observo que los niños salen adelante. Ahora, si no se da eso y no hay tampoco unas condiciones de expresión personal, de conexión en el aula y fuera, entonces es muchísimo más fácil que haya consecuencias. Sobre todo, si les colocamos a los niños responsabilidades que no les corresponden, que son nuestras, que son de los adultos. A mí durante la pandemia, bueno, pues estamos todos viviendo una situación de incertidumbre, ¿no? Quizás sea lo más relevante, o sea, es algo que ocurre de manera inesperada, para lo que no estamos preparados y que está rodeado de elementos de incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre, digamos que los adultos las lidiamos de diferente manera, ¿no? Pero tenemos unos ciertos recursos en lo básico, que sería cuando estamos en supervivencia, pues son de lucha, de huida, que eso se representa a lo mejor en pasar a la acción, o en el enfado, o en buscar esconderse, ¿no? Diferentes maneras. ¿Qué pasa? Que los niños y las niñas, o sea, la manera básica que tienen, sobre todo mientras más pequeños más, ¿no? Pero en diferentes grados, todos, la manera que tienen de lidiar con la amenaza, con la incertidumbre, es mediante el apego, el vínculo. O sea, mientras más inseguro me siento, más necesito ese vínculo, más necesito ese apego y más lo necesito con una persona estable, regulada. Si no lo está, es muchísimo más difícil. Entonces, para mí, durante esta pandemia me ha preocupado mucho el que les colocáramos a los niños y a las niñas, y se ha hecho también a nivel social, a nivel de medios de comunicación, una responsabilidad. O sea, por un lado, no se les dejaba salir durante el confinamiento, pero por el otro se espera de ellos que comprendan, que se hagan cargo de mensajes como el hecho de que si no usan mascarillas pueden dañar a otros, pueden hacer que otros se enfermen, o sea, esa responsabilidad es difícil para un adulto, para un niño es absolutamente insostenible. O sea, cargar con el peso de una sociedad, de un miedo,
un miedo profundo a la muerte y a cómo lidiar con algo para lo que a lo mejor no tenemos los recursos suficientes, es algo inmenso y está incluso socialmente reconocido y valorado el que los niños sientan esa responsabilidad, se pongan la mascarilla para que a los abuelos no les pase nada. Eso, o sea, ellos no son responsables de que sus abuelos mueran. No. Hay una estructura responsable de ello. Pero se está haciendo responsable a los niños de cosas inmensas, inmensas. Y eso a mí personalmente, en el trabajo que realizo, me ha preocupado y lo he visto. He visto niños que no tienen, porque quieren seguir vinculados, lo que decía, ellos necesitan el apego con sus padres. Entonces, quizás no vayan a expresar esos miedos por no decepcionar a sus padres. Si no hay un espacio de expresión suficiente, dirigido, hecho a conciencia para que esos niños expresen cómo se sienten, no lo van a hacer. No lo van a hacer frente a sus figuras de referencia por no decepcionarlas, por hacer lo que se supone que está bien, que hay que hacer. Y eso sí puede tener consecuencias a nivel de trauma o de salud mental, el lidiar con miedos demasiado grandes. Yo creo que ha habido un cambio de rutinas para todos, ¿no? Para toda la sociedad, ¿no? Estamos como en un momento de mucha contención, o sea, todo está como muy lleno de normas, más de las que habitualmente teníamos, y son normas que pues limitan la espontaneidad, el contacto espontáneo, el improvisar a veces porque tienes limitado dónde puedes ir, dónde no. Entonces, o sea, el cambio de rutinas para mí es para todos, adultos y niños. Y para mí ahí lo que yo observo, una de las cosas que veo importantes es que en realidad todos tenemos que vivir como con momentos de expansión y de contención, ¿no? O sea, como la naturaleza, todo se expande, todo se contrae, el día, la noche, etc. Entonces, al vivir en un momento global tan contenido, tan estructurado, tan lleno de normas, o sea, me parece de mucha importancia dentro de esa contención tan enorme, crear espacios, momentos, uniones, lo que sea para el bienestar, para sentirse a gusto, para, dentro incluso de llevar una mascarilla, poder crear lo que sería la espontaneidad un poco forzada, pero no, sería el juego, sería la música, sería el movimiento. O sea, todo eso, o sea, no podemos estar contenidos porque ¿qué pasa? Que es que si no, explotamos. Y es lo que está pasando. Puede haber como rebotes a nivel social, no solo porque hay un fundamento social de carencia estructural ahora mismo, sino también porque es que no hay como un péndulo. Es que necesitamos las dos cosas. No podemos estar todo el rato así. Necesitamos estar así y luego así. Entonces, dentro de este momento vital contenido, hay que crear espacios de bienestar, de estar a gusto, de jugar, para niños y para adultos. La información que recoge las necesidades de niños y niñas y adolescentes está disponible. Esa información está ahí. Solo, o sea, tenemos todas las condiciones para poder usarla realmente. Y al final, o sea, los niños, las niñas, los adolescentes son el reflejo de la sociedad que somos, son el reflejo de lo que también hacemos nosotros como adultos para ellos, para que formen parte de esta comunidad, ¿no? Como ese vínculo, ¿no? No somos los niños aquí un problema, los adultos aquí, ¿no? Sino que necesitamos realmente fortalecer esa comunidad. Y para ello necesitamos apoyar a los adultos, como por ejemplo los docentes que trabajan con niños, a las familias. O sea, si los adultos que cuidan a los niños no están bien, es muy difícil, o por no decir prácticamente imposible, que los niños lo estén. O sea, crear comunidades terapéuticas o crear comunidades de encuentro, compartir recursos, mover la información. Y esos espacios pueden darse con seguridad, pueden darse con mascarillas, pueden darse al aire libre.
pueden darse en condiciones que equilibren lo que es la seguridad, la protección y a la vez un sentimiento de bienestar y de comunidad. Bueno, pues hasta aquí ya tenemos todas las voces que hemos querido traer a esta sesión. Y bueno, Miriam, creo que comentaros que a través del chat o de preguntas y respuestas podéis volcar tanto pues, las cuestiones que os ha sugerido como comentarios. Yo también quiero invitar ahora en el diálogo y animaros a la participación. Vale. Yo también quería destacar una cosa, Mamen, que nos ha sorprendido el hecho de que tened en cuenta que no hemos compartido las preguntas, nadie sabe qué ha dicho la otra persona hasta este momento y nos ha sorprendido muchísimo lo alineadísimos que están los relatos y la detección de necesidades, la línea de las propuestas. Y desde ahí también os queremos invitar y sobre todo también os invitamos, Ona, Ondina, si os ha quedado algo y ahora veis, ¿no?, que ya queda todo como más construido, queréis incorporaros, sentiros muy libres, por favor, Ona y Ondina. Y también las compañeras del grupo que estáis por aquí y las personas que estáis participando. Y la primera cuestión, Ondina, adelante. Ona quería decir algo. La pongo. Ok. Que una cosa que me he dicho antes, que creo que una de las mayores inquietudes que estamos teniendo los adolescentes es que se está cargando sobre nosotros una cierta culpabilidad de que los casos aumentan porque nosotros salimos, porque nosotros vamos de fiesta y que todo está incrementando por nuestra culpa. Y creo que es un peso que se está echando sobre nosotros que realmente considero que no tenemos todo, o sea, no debemos de cargar ese peso porque que nos estén culpando de que hay gente mayor que por de alguna forma se muere por nuestra culpa o de que si hay algún contagiado en la familia tiene que ser por nuestra culpa, creo que es algo que nos está afectando bastante. Muchas gracias, Ona. De nada. Precisamente, Ona, esa es una cuestión que también mencionaba Arantxa Puig, la terapeuta. Algo que está saliendo a colación y que ya se están oyendo voces es cómo se está toda esta dimensión ética, cómo se está gestionando, ¿no? El tema de la corresponsabilidad y el sentido del cuidado comunitario, ¿no? También algo que destacaba Maite, la docente y antropóloga como Arantxa Puig, es esta proyección, o sea, esta atomización de la corresponsabilidad recayendo sobre el individuo y recayendo sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Esto lo comentábamos, Miriam, después de analizar las entrevistas, que está siendo también una gestión interesante, precisamente en generaciones donde, por otra parte, ha habido una sobreprotección, ¿verdad? Y de pronto cae la pandemia y cae toda la responsabilidad en las campañas de comunicación, por ejemplo. Sí, de hecho, es lo que comentáis las 4 ponentes. En todas aparece esa idea de que, bueno, ese cambio brusco, ¿no? De sentirte muy libre, de protegerte, ¿no? El niñocentrismo que se llegaba a hablar se ha convertido en un enfocar en ese peso, ¿no? Ese peso del que hablaba Alexia y ese peso del que comentas, Ona, y que también recae sobre el sentirte restrictor, ¿no? Ese controlador y encorsetador. Y la necesidad que hablabais de crear esos espacios de cuidado, ¿no? Esos espacios esos espacios en blanco, esos espacios de risoterapia, esos espacios de
libertad de expansión, ¿no? Que decía Alexia, contención, expansión. Nos comenta Ona, Undina, hay una colega nuestra, Beatriz García García, que desde Dakar se ha conectado, desde Senegal, y os quería preguntar lo siguiente. Dice, hola chicas, enhorabuena, me gustaría que preguntaseis a Undina y a Ona qué es lo que ellas están haciendo en casa para poder contrarrestar estos efectos. Me interesa el valor de lo afectivo, si han creado ritos personales, familiares o algo tras la pandemia para fortalecerse de cara a esto. Gracias. Bueno, nosotros la verdad es que tenemos una suerte que nos llevamos muy bien todos. Somos 4 viviendo en casa, o sea, mi marido, mi hijo, la Ona y su hermano. O sea, la Ona, su hermano, mi marido y yo. Y la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Bueno, tengo que admitirlo, lo primero que hicimos fue poner internet, que no teníamos. Y entonces, primero, por una parte, la Ona podía asistir a tus clases y por otra parte, pues teníamos algo que los entretuviera un poco, que hasta ahora no había internet en casa. Y nosotros la verdad es que tenemos la suerte de que hablamos bastante, ¿sabes? Y nos hemos mimado mucho. En toda la pandemia ha sido como un mimo total, ¿no? Todo el rato, básicamente. Sí, creo que ha sido también un poco el tiempo que hemos tenido para de alguna forma, digamos, de conocernos mejor, de convivir realmente las 24 horas, y es un tiempo que hemos tenido pues para estar todos juntos, compartir realmente todos los momentos, y creo que nos ha servido para fortalecer la relación tanto con mis padres como con mi hermano. Fíjate, Ona, Undina, ahora que comentáis esto y a colación de la pregunta de nuestra colega Beatriz García, una de las cosas que nos señalaban algunas instituciones que trabajan en comunidades educativas con un perfil muy vulnerable, en contextos socioeconómicos y familiares muy duros, que precisamente aquellos chavales y chavalas que tienen un contexto familiar complicado, puede ser casos de agresividad, de violencia machista o, por ejemplo, de no entendimiento intergeneracional. Claro, de pronto el verse encerrados en un mismo espacio, esto ha incrementado muchísimo, ha sido un doble drama para muchísima gente, ¿no? Precisamente, Mamen, de lo que hablábamos era, eso ha salido muchísimo, ¿no? Y se está compartiendo mucho en muchos medios y en muchos ámbitos, el cómo la COVID ha puesto sobre la mesa aquello que estaba debajo y cómo las desigualdades en el acceso y en las oportunidades, especialmente de la infancia y de la adolescencia, se han disparado. Y eso por ejemplo, se ha visto mucho el hecho de estar confinado y los modelos de habitabilidad y los modelos habitacionales, el hacinamiento, familias que comparten 4 familias su mismo piso, familias que no tienen suministros, que no pueden acceder a ciertas necesidades básicas y que está ahí, ¿no? Y sobre todo también con el acceso, por ejemplo, que se ha dado conectando con educación, al internet, a la wifi, ¿no? El hecho de que todo, comentábamos, ¿no? Que hay alumnos y alumnas que han desaparecido en este momento, ¿verdad, Mamen? Sí, así es. Y precisamente algo que comentaba Maite Marín es que realmente la pandemia, y esto lo recalcaba mucho en la entrevista, no solamente no es que hayan surgido problemas nuevos, sino que ha sido un gran espejo donde se ha visto sin ninguna tapadera las fisuras y las desigualdades que ya muchos docentes y familias detectaban en el sistema educativo, ¿no? Esto, por ejemplo, que nos comentabas, Undina, ¿no? De pronto hay familias que no tenían internet en casa, os habéis tenido que conectar, pero hay muchos chavales que no tienen acceso, por supuesto, a estos recursos. Pero además, aquellos chavales que, como decía Arantxa Puig, no tienen a lo mejor
un contexto, un entorno sociofamiliar de cuidado, se han visto, al no poder ir al centro educativo, se han visto aún más desprotegidos y sobre todo se han invisibilizado para el sistema de atención educativa y social, ¿no? Sí, también la percepción en positivo de la escuela como un lugar de apertura, ¿no? de acogimiento y de libertad que era antes, ¿no? Ese lugar donde te sentías seguro y que ahora pues te sientes inseguro e incómodo y esas entradas ritualizadas, ¿no? De las que hablaba Maite, ¿no? Que se ritualiza la entrada al colegio. Ya no entras a la escuela, entras a la COVID casi, ¿no? Porque esas filas de metro y medio, 2, el ritual de ponerte el termómetro o el termómetro o el termómetro o de eso, tenerte que lavar casi de manera litúrgica las manos cada vez que entras, fija mucho más, ¿no? esa situación y hace que ese espacio que comentaba Sona, ¿no? Yo iba a la escuela súper a gusto y ahora es que no tengo ganas, ¿no? Y esa creación de identidad también, de escuela, de construirse como persona, construirse como grupo, está en tensión ahora mismo. Es lo que íbamos percibiendo en las entrevistas. Hay una cuestión que ha salido y que a mí me gustaría, Undina, sobre todo también preguntarte. Hablando con Maite Marín, muchos docentes han vivido, la pandemia también ha puesto en evidencia el problema de gobernanza en los centros educativos, quién toma las decisiones y cómo, ¿no? Y, por ejemplo, hemos podido asistir en estos últimos meses que independientemente del marco normativo que iban generando gobiernos autonómicos o el gobierno estatal, la sensación que ha tenido las comunidades educativas, los docentes, los estudiantes y las familias es que en ningún momento se han sentido empoderados para tomar las decisiones. Y me gustaría saber cómo has vivido tú como madre esta sensación de esperar, de la incertidumbre, de normas que iban cambiando, de no poder dar tu opinión sobre cómo gestionar todos estos procesos casi de ritualización que decía Miriam, estas medidas de seguridad. ¿No te escuchamos? Ahora, perdón. Ahora. Nada, no te preocupes. Perdón. Ahora. Hombre, yo como madre, fatal. El hecho de que no me dejaran decidir a mí si yo quería o no llevar a mi hija al instituto, con todo este movimiento, a mí me pareció fatal el hecho de que no me dejen decidir sobre las medidas que yo quiero tomar como madre sobre la salud de mis hijos, cuando es lo que llevo haciendo desde que los he parido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entonces viene un alto señor gobernante y me dice que tengo que llevarlo porque es un sitio seguro. Bueno, no. Un momento, esto lo tendré que decidir yo, que soy la que he decidido durante todos estos años de su vida, de la vida de todos mis hijos, cómo he cuidado por su salud, ¿entiendes? Por ejemplo, ¿es esto lo que me estás preguntando? O Sí, perfectamente. ¿Sabes? Que coincide. El hecho de que me obliguen a que mi hija esté 7 horas con la mascarilla, pues a mí no me gusta porque, por ejemplo, me gustaría poder decidir si yo quiero que esté 8 horas con la mascarilla o no quiero que esté 8 horas con la mascarilla, por ejemplo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, esto a mí, vamos, me parece fatal. Porque primero que yo soy una persona, tengo un hijo que es persona de riesgo, hemos estado años ingresados en el hospital porque tienen varias patologías. Entonces, que me venga alguien y me diga cómo tengo que dirigir yo esta situación, me parece fatal, teniendo en cuenta que además han estado cambiando continuamente, que es lo que tú dices. Ahora dicen esto, ahora es seguro, ahora guantes, ahora no. Realmente, ¿qué nos tenemos que creer? Creo que además que el instinto de una madre está por encima de todo. Creo, además. O sea, yo confío mucho, ¿sabes? En mi instinto, además. Y volviendo un poquito a lo de antes,
lo que hablabas de lo de las brechas sociales y todo esto, nosotros porque tenemos bastante suerte, tenemos una casa grande, tenemos espacio, pero yo aparte de madre participo en los grupos de Habitatge que hay en defensa del Habitatge, y realmente ha sido increíble porque personas, o sea, a ver, los chavales, o sea, mi hija tiene un sitio, por ejemplo, donde podía hacer las clases online, pero hay familias que viven todos en un mismo recinto. Los chavales no tienen un espacio que puedan estar ellos solos para poder dar sus clases, hablar. O sea, realmente esto ha sido bestial, ¿sabes? Sí que ha sido gente que están en una habitación, familias enteras que están todos en una misma habitación. Imagínate los niños lo que necesitarían ir a la escuela también, ¿sabes lo que te quiero decir? Y salir y... Bueno, en fin, no sé si me he desviado un poco. Tantas cosas. Perfecto. Perfecto, Ondina. Sí, sí, de hecho, sí. Hay una cuestión que comentamos ahora. Antes comentaba Miriam que ha salido, vosotras mismas habéis demandado, y también tanto en la entrevista con Arantxa Puig, la terapeuta, como con la docente Maite Marín, hablaban de esta necesidad de generar unos espacios, una dinámica para generar vínculo, un vínculo de cuidado, y cuidado no solamente de los menores, sino también de las personas adultas que estamos con estos menores, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría hacer una reflexión, y invitaría también a nuestra colega Pepi Soto a ¿qué podemos desde la antropología, cómo podemos contribuir primero a todos estos grandes retos, problemas que las propias protagonistas están identificando, y también a generar o abrir posibilidades para estas propuestas que se han enunciado y seguramente saldrán muchas más, ¿no? Y de hecho, yo os animaría a las personas que nos estáis viendo y que os apuntéis en el chat, o podéis levantar la mano y también podemos contestar entre todas estas preguntas. Sí, efectivamente hablábamos de lo que era la adhesión educativa, ¿verdad? Y el vínculo ese de lo que comentaba Alexia Puig. El quién cuida a los cuidadores, es muy importante que los adultos que cuidan estén bien también, porque cuando están bien se sienten, transmiten ese bienestar a las personas que están cuidando, ¿no? Y desde ahí esos espacios de apoyo, ¿no? Que además también, como decía Ondina, estaban los sindicatos pro derecho de la vivienda, que además han tenido ahora, bueno, se ha contenido, pero que está muy vinculado, ¿no? Con la educación y desde esa mirada de, bueno, desde esa idea que nombrábamos antes, ¿no? de la gobernanza, que hasta qué punto yo tengo capacidad para que se me escuche y para influir en el entorno, en mi día a día, ¿no? Como comentaba Ondina, algo que me afecta tanto, ¿por qué yo no puedo decidir sobre eso? Estoy pendiente del chat, de vuestras participaciones. Otra cosa que también había salido era, que a mí me ha parecido muy interesante, lo comentabais tanto Ondina como Maite, y era el sentirte gestor del control sobre los cuerpos, ¿no? El hecho de ir persiguiendo la mascarilla, de ir persiguiendo el gel, ¿no? Y al final estás haciendo algo que no te gusta hacer, que te viene impuesto de arriba a abajo, y que además no te aleja del lugar donde quieres estar. Lo comentaba Maite, yo identifico las potencialidades de los chavales y las chavalas, y quiero acompañar, ¿no? Desde esa idea de comunidad, de construir entre
toda la comunidad educativa pues esos intereses o esas perspectivas o esas líneas de futuro, ¿no? que se pueden construir. Y sin embargo estamos gestionando, ¿no? ese corsé del que hablábamos, de ese encorsetarse, y lo que decía Sondina, ¿no? No me gusta lo que hago, pero no me queda otra y tampoco participo, ¿no? Está muy, muy ligado. Una reflexión que apuntábamos analizando lo que está ocurriendo en las diferentes comunidades educativas y contestando a la pregunta, que es una pregunta que también lanzamos a otros colegas, el tema de cómo podemos contribuir desde una mirada antropológica a todo esto que está pasando en los entornos educativos. La primera cuestión, indudablemente, como apuntaba Maite, es el tema de problematizar, en el sentido de analizar críticamente no solamente cómo se está construyendo todo el imaginario en torno a la actuación ante la COVID, sino también cómo se está fundamentando. Es decir, bajo el epígrafe de ciertos enunciados científicos nos están dando explicaciones, no se está haciendo tampoco una labor educativa en torno a esto. Incluso, fíjate, yo rescataría algo que ha dicho Ona, que está pasando en muchos centros educativos, que no se aborda ni siquiera esta cuestión, ¿no? Se siguen con los contenidos que el currículum fija y no se atiende a este gran currículum vital que está siendo para todos la vivencia en esta situación de pandemia. Entonces, por una parte, a contribuir a esta mirada crítica sobre las acciones, la gestión de la pandemia y en concreto la gestión del entorno educativo. Creo que tiene que haber ahora mismo una gran reflexión sobre estos procesos que decíamos de gobernanza, ¿no? De qué manera se están tomando las decisiones, de qué manera se está tomando a las propias protagonistas, como son los alumnos, las familias, los docentes, se están empoderando para que puedan emanciparse y tomar decisiones, ¿no? conscientes. Y luego yo creo que hay un gran frente de acción y de análisis que tiene que ver precisamente con las propuestas que están emanando de la propia percepción, de las propias necesidades que enuncian las comunidades educativas, en concreto estos círculos de cuidado, ¿no? Y de confianza para sentirse, fortalecer estos vínculos, ¿no? Intergeneracionales, entre pares y también para marcar estos escenarios de seguridad que son tan fundamentales para el desarrollo del aprendizaje, ¿no? Mamen, Pepi Soto comenta en el chat que querría intervenir para compartir lo que también pasa en las aulas de la universidad y bueno, nos hemos centrado en secundaria, pero por supuesto hay otros ámbitos, no solo dentro de los centros educativos, también en la educación vinculada a fuera de la escuela. Pepi, cuando quieras puedes incorporarte. Vale. A ver. Sí, bien, perfecto. Sí, ya me veis, ¿no? Ahora te vemos. Bienvenida, Pepi. Hola, ¿qué tal? Pues sí, os quería comentar que bueno, hemos tenido la experiencia del segundo semestre del año pasado y ahora esta de este primer semestre, en la que hemos tenido la suerte de tener unas semanas de presencialidad en las aulas que se pudo organizar y hemos podido recuperar la relación cara a cara con todas las medidas de seguridad, mascarillas, gel, distancias, etcétera. Pero hemos podido constatar el profesorado una necesidad grande, muy grande, de recuperar esa relación en el aula.
esa experiencia del diálogo cara a cara, y también nos ha sorprendido mucho el hecho de que no falta, es decir, todo el mundo asiste, todo el mundo tenía las tareas en la fecha, es decir, ha habido una respuesta muy, muy superior, diríamos, en cuanto a cumplimiento, ¿no? Yo qué sé, ¿no? de lo que se iba planteando, que hemos notado una gran diferencia, diríamos, entre lo que era hasta el día 12 de marzo de este año. Y entonces, bueno, esto también hablándolo con los grupos de estudiantes, también ellos reconocen que las ganas de regresar, las ganas de volver, para los de primer año, por supuesto, las ganas de venir, ¿no? Por primera vez, ¿no? Después de haber pasado un calvario con el final de curso de segundo de bachillerato, con la selectividad más tarde, con las asignaciones de plazas más tarde, todo eso ha sido para ellos muy, muy duro. Ha sido bien complicado y contra todo pronóstico hay más matriculados, por lo menos esto está ocurriendo en nuestra facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras en la Autónoma. Ha habido casi prácticamente, se ha cubierto toda la oferta. Esto es un poco inaudito. Y luego también el estudiantado de primero está especialmente motivado pues por ver un poco un sueño cumplido, ¿no? Una expectativa muy, muy deseada que ha podido pasar. ¿Qué ocurre también? ¿Qué ha pasado también? ¿No? Que pienso que ahora cuando cuento yo que podamos volver a recuperar nuestro contacto, nuestra relación cara a cara, se va a poder hablar con ellos y con ellas y nosotros también reflexionar con un poco más de distancia de que realmente el confinamiento, el estado de alarma, la docencia online nos ha permitido valorar a todos y a todas, a los estudiantes y al profesorado, la costumbre que teníamos, ¿no? Es decir, aquello que aprendemos sin darnos cuenta, aquello que forma parte de la normalidad de nuestra vida formaba parte de la normalidad de nuestra vida y a veces no sabíamos valorar suficientemente, ¿no? Esa fuerza de la costumbre se vio abruptamente rota en un momento dado. Tuvimos una situación de alarma extrema, es decir, hubo una situación que nos superó absolutamente a todo el mundo. Respondimos, es decir, hicimos lo que fue necesario para poder terminar con dignidad el curso, los máximos esfuerzos todo el mundo, pero de alguna manera eso expresa pues eso, ¿no? La capacidad resiliente, ¿no? que se ha puesto en marcha, pero también nos ha hecho tomar conciencia, y eso yo pienso aprovecharlo mucho en la asignatura del próximo semestre de Antropología de la Educación. Espero poder aprovecharlo y sobre todo espero aprovecharlo cara a cara, ¿no? El poder valorar la fuerza del aprendido y el valor de lo que nos aporta eso que hemos aprendido, que a veces pues no lo podemos percibir sencillamente, no lo podemos objetivar. El hecho de perderlo de golpe, el hecho de tener que renunciar a todas esas dimensiones de la costumbre tan importantes como es el contacto físico, como es la cercanía, como es el reírnos sin tener miedo, ¿no? Bueno, esa parte yo creo que nos da un golpe, ¿no? Nos interpela directamente y nos permite pensarnos como sujetos que nos construimos permanentemente, que es una situación de la que tenemos que aprender también muchas cosas, sobre todo a ese repensar y a ese valorar lo que veníamos teniendo, ¿no? Y yo creo que en este momento en las aulas universitarias los estudiantes, no sé si todo el mundo, ¿no? Porque esto no es fruto de ninguna investigación, esto es una constatación del ir hablando con compañeros y compañeras de las distintas asignaturas, de los distintos cursos, con los propios representantes de estudiantes o con mis propios estudiantes, ¿no? El hecho de lo que se ha perdido, en buena medida nos permite tomar conciencia de lo que había, de lo que teníamos y quizá también de que en esa construcción del horizonte de futuro, ¿no? Nuestro compromiso sea mayor,
incluso sea mayor para producir cambios si hace falta en aquello que veníamos teniendo, ¿no? Pero sobre todo para valorarlo mucho. Entonces yo, bueno, nada, solo quería decir que esa conciencia de la costumbre es algo que no suele ocurrir, no nos suele ocurrir mucho, no objetivamos mucho, pero cuando no podemos ver a la gente en toda su corporalidad, cuando no podemos percibir el espacio y el movimiento de las personas en el aula, cuando no nos podemos mirar las caras y ver, pues yo qué sé, la expresión, el movimiento de las manos, de las piernas, da lo mismo, cuando eso no lo tenemos nos desaparece una dimensión fundamental de la transmisión cultural humana, ¿no? Que es el lenguaje no verbal. El lenguaje, es decir, que ahora nos quedamos ahí con una cámara, con un rostro, con algunos elementos más, pero muy poca cosa, y nuestro cerebro busca permanentemente esa perspectiva holística para comprender qué ocurre, ¿no? Entonces, de ahí parte de nuestro agotamiento también, pero parte de nuestro deseo impresionante de poder regresar a esas aulas y poder realmente disfrutar de la oportunidad de estar ahí y de escucharnos y de darnos tiempo. Quizá esta pandemia nos tiene que permitir pensar no solo en nuestras vidas de cada día, ¿no? En el tiempo cotidiano, también en el tiempo profesional, en el tiempo de formación y de aprendizaje y, no sé, darle como el lugar que se merece, ¿no? Que quizá pues no sé, no tenemos nunca tiempo de pensarlo. Y ahí yo me quería referir a Bauman un momento porque si no lo interpreto mal, él hacía un llamamiento a que en el ámbito de la enseñanza pública una de las mayores responsabilidades que tenemos los profesionales y las profesionales es la creación la recuperación del espacio público para el diálogo cara a cara. Entonces, él lo decía en el contexto de un mundo de movimiento líquido, de automatismos y respuestas automáticas, ¿no? Y de cómo, de qué está en nuestras manos. En nuestras manos está, por supuesto, en estas cuestiones que han aparecido de espacios de cuidado, ¿no? Podemos pensar el tiempo, el darnos más tiempo, o realmente tomar conciencia del valor enorme del encuentro cara a cara y del poder dialogar sobre un contenido de una asignatura, por ejemplo, como la única oportunidad que tenemos de recuperar nuestra humanidad, ¿no? Casi, casi. Entonces, bueno, no sé, yo pienso que la dimensión de la holística, ¿no? de la percepción de la comunicación no verbal y toda la realidad no verbal es clave y ahora es algo que nos estamos perdiendo. Entonces, en cuanto podamos, tenemos que apostar fuerte por esa recuperación. Y nada, animar a todo el mundo a seguir ahí y a trabajar por ello, ¿no? Nada más que eso. Gracias por todo esto. Muchas gracias, Pepi. De nada, guapas. Pepi, fíjate que Claudia, una compañera, pone en el chat, a colación de lo que dices tú, dice lo siguiente: creo que esta situación de pandemia nos obliga un poco a reflexionar y a resignificar la escuela. Si la escuela antes de la pandemia ya se podía entender como una institución casi total, ahora esto se ha incrementado, ya que el espacio escolar es ahora mucho más hermético que antes. Considero necesario también pensar, como bien decíais, en el control de los espacios, de los cuerpos y de los tiempos en la escuela de hoy. Yo creo que efectivamente con lo que comentabas, realmente ahora es una situación privilegiada porque para investigar, para la investigación antropológica en el ámbito educativo, porque está la pandemia, yo creo que lo que ha hecho ha sido poner un gran foco en estas grandes fisuras, en estas grandes reflexiones. Por ejemplo, hoy se ha publicado el libro de Marina Garcés, esta filósofa, que se titula Escuela de Aprendices, ¿no? Y ella, la pregunta no es que creemos, o sea, la escuela como la gran bandera salvadora de la innovación social, sino preguntar a los aprendices ¿por qué me quiero educar? ¿Qué es esto de la educación? Y tú hablabas, como lo hacía también Maite Marín en su entrevista, en el hecho educativo como un escenario sobre todo de diálogo. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Que cómo propiciar
este diálogo, ¿no? Sí. Creo que hay que tener mucha paciencia. Creo que, y sobre todo mucha confianza en la gente joven, ¿no? Yo es que ahí creo que a veces nos anticipamos, ¿no? Y cuando escuchas lo que están sintiendo, lo que piensan, cómo lo están viviendo, ¿no? Nos tenemos que dar más tiempo, pero en todo, ¿no? Porque en la misma planificación docente, ¿no? De las asignaturas ahora, pues sabemos que no es replicable una clase presencial online, ¿no? Y que por lo tanto hay que renunciar a contenido. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? No sé, es como una interpelación también al propio sistema de organización de los calendarios de trabajo, de todo, ¿no? No sé, sí. Bueno, habrá que ver este proceso cómo va, ¿no? Pero sobre todo porque hay desgaste también, hay mucho desgaste y te bajan los ánimos, ¿no? Es decir, que bueno, hay que ir respirando y tomando el sol si se puede. Bueno, gracias, Mame, a todas. Guapas. Gracias. Pues precisamente la idea esta de que tenemos un montón de gente muy potente y las señales están ahí, que decía Alexia, ¿no? Las necesidades están ahí, las potencias están ahí, que decía Maite, ¿no? Y las voces están ahí, la de Ona es una de ellas, y yo creo que también es recuperar toda esa potencia, todas esas voces y todas esas evidencias y poner la antropología también al servicio, ¿no? Y una de las propuestas que hacemos y es precisamente desde la antropología es en un primer momento encontrarnos y escucharnos, observarnos y bueno, interpretar lo que pasa, ¿no? Y desde ahí la posibilidad como antropólogas y como antropólogos de hacer buenas preguntas, de investigación, de problematizar las situaciones, que decía Maite también, nos permite reflexionar conjuntamente sobre lo que está sucediendo. Aprovecho para decir a las personas que os habéis incorporado más tarde que podéis hacer les preguntes en l'idioma que queráis. Per suposat, hem decidit fer-ho en castellà perquè hi ha gent que ens escolta a Buenos Aires, a Montevideo, a Sevilla, a Astúries i hem decidit fer-ho així, però si voleu fer una intervenció en català, benvinguts, benvingudes i traduirem la pregunta, d'acord? Adelante, Ordina. Tienes que activar el micrófono. Ahora. Por supuesto. Una cosa que no hemos dicho, el hecho de llevar la mascarilla, por ejemplo, no es que se ha perdido totalmente la expresión, ¿sabes? De la cara. Los adolescentes, por ejemplo, en su día a día, tanto ver la cara del profesor, no ves la expresión del profesor, no se ven las expresiones entre ellos. Algo tan importante, ¿no? Que es otro... como es otro sentido que hemos perdido, ¿no? Hemos perdido el sentido del tacto, hemos perdido el sentido y el sentido de el no ver la expresión de la gente, ¿sabes? También creo que es como muy, muy chungo, digamos, ¿no? Porque claro, es que tú no ves las expresiones, están con sus amigos, pero no les ven, no ves una sonrisa, no ves... ¿Sabes? Esto también es como que se tiene que enseñar, porque... O sea, también igual quizá en un espacio que se puedan ver las caras, no en el instituto, porque bueno, entre la familia ya nos las vemos, pero piensa que no es lo mismo un profesor hablando, viendo la cara y ellos mismos, ¿no? Pienso que también esto es como algo muy, muy complicado, ¿sabes? También y que les puede afectar mucho de cara a su manera, ¿no? De hacerse como personas, ¿no? Perder la expresión de la gente es chungo. Sí, comentabais además el otro día, Ondina, que hay entre adolescentes se está dando muchos conflictos y muchos enfrentamientos y
porque se malinterpretan los gestos porque falta la mitad de la cara. Y entonces, Claro. ¿por qué me miras así? ¿Qué es? Pero si no te miro de ninguna manera, ¿cómo que no? Claro, y la boca completa el gesto Claro. y entonces comentabais, ¿no? Que está sucediendo esto. Sí, 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 sí. Hay una cosa que a mí me gustaría destacar como una de las últimas consideraciones, es el tema de, antes hablaba Pepi, de la necesidad, y esto también Maite Marín lo comentaba, de la necesidad de tener un tiempo para pensar, para reflexionar. No pasa nada por tener un espacio en blanco y echar, o lo que decías tú, Undina, de echar un vistazo y reflexionar cómo actuar, ¿no? Es un poco como que hay que dar el contenido sea como sea, pero nadie, por ejemplo, ha pensado cómo están mis alumnos, ¿no? Y en este sentido hay esta oportunidad de abrir espacios en blanco para que pensar, analizar entre todos, pero también es una oportunidad también para la reflexión y la generación de vínculo intergeneracional, ¿no? Porque en nuestra sociedad y concretamente en los espacios educativos está todo como muy compartimentado, ¿no? Y de una forma estanca, ¿no? Primaria, después pasas al instituto no, y ahora con los controles de seguridad tampoco primero de la ESO va por una puerta, segundo de la ESO va por otra, la gente mayor está en unos espacios y sin embargo ahora con esta dimensión ética de todos somos corresponsables, todos tenemos que cuidarnos, yo creo que puede ser también una oportunidad para vivir, como decía la terapeuta Arantxa Puig, bueno, pensar que, por ejemplo, nuestros abuelos vivieron situaciones también muy difíciles y esto puede generar también una empatía intergeneracional muy interesante. Efectivamente, es algo que también perdemos la perspectiva histórica y el hecho de atomizarnos y el hecho de fragmentarnos y de que repose todo el peso en el individuo y no haya una construcción comunitaria de respuesta común y conjunta hace bueno, primero que el peso sea mucho mayor, que sea desproporcionado y por otro lado que nos aliemos con el momento histórico de nuestros abuelos y nos comulguemos con esa sensación y no situarnos desde el miedo a hacerles daño, ¿no? Sí, y seguro que ellos tienen respuestas también, ¿no? Nuestros abuelos, nuestras abuelas, que nos pueden ofrecer en este sentido y el hecho de crear espacios comunes nos puede ayudar a comunicarnos en este sentido también. Bueno, pues por nuestra parte queríamos pues esto, haceros partícipes, sobre todo hacer una invitación, tener una sesión sobre todo para promover e inspirar las ganas por lo que hacemos los antropólogos y antropólogas, que es escuchar, recoger voces, las acciones de los demás, ¿no? Tener toda una visión poliédrica de lo que acontece en nuestro contexto sociocultural. Y bueno, con esta sesión lo que queríamos era esto, sobre todo traer a voces tan relevantes como Undina y Ona y de Maite y de Arantxa y animaros a que nos lancemos a la investigación en el ámbito educativo, en los procesos educativos, que no solamente se restringen a las aulas, sino que traspasa los muros de la escuela. Y bueno, sin más, Miriam, si cerramos esta sesión. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado. Realmente hemos disfrutado mucho con lo que estáis aportando. Es tremendamente nutritivo y eso nos ha sorprendido precisamente lo bien conjugada que ha quedado
la propuesta contestando a las mismas preguntas, pero sin conocer las respuestas de las demás. Bueno, desde aquí también, verdad, Mamen, estamos muy agradecidas a la Semana de la Antropología y queremos dar a las personas que están detrás, que hacen posible esto, ¿no? Queremos dar las gracias a Montse Martos, que es la persona que lleva la secretaría, que hace un trabajo maravilloso y que nos permite que todo esto suceda, y al Institut Català d'Antropologia per fer-ho possible y per brindarnos la oportunidad de poder compartirnos en estos espacios, ¿no? Ahora ciberespacios. Y gracias a Montse Clua por la presentación. Y también comentaros que, bueno, desde el grupo de recerca de investigación de l'ICA, Antropología y Educación, pues encantadas de, bueno, que sepáis que estamos en estos campos de investigación, de escucha, y que, bueno, encantadas de recibir sugerencias, cuestiones, experiencias etnográficas, o sea, que abiertos a vuestras participación. Muchísimas gracias, muchas gracias, y os esperamos para la próxima. Sí, muchísimas gracias y muchas gracias por participar y por ser presente. Muchas gracias por estar y por habernos acompañado en estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por el curro y por darnos voz. Bueno, es que es una voz potente. Sí. Gracias.